RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentarles que desde el 1 de enero del presente año entró en vigencia la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y la norma establece que todas las cooperativas de ahorro y crédito y las centrales están obligadas a registrarse ante la Superintendencia de Banca y Seguro. Por tal razón, hoy nos visita a los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Oscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguro. Le agradezco la gentileza, la generosidad de acompañarnos en esta parte del programa. Muy agradecido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablemos un poco de los alcances, ¿no? Nos sintonizan en áreas rurales, zonas alejadas del país. En primer lugar, vamos a brindarle cuáles son los alcances y la importancia de esta ley. Sí, a ver, la ley ha sido un, digamos, viejo anhelo de la superintendencia como órgano técnico del Estado, que fue creado profesamente para tratar de proteger los ahorros que se generan en el Perú. Estamos hablando de más de 16 años que tardó en que esto sea una ley aprobada por el Congreso, como terminó siéndolo el año pasado, después de un largo periodo, como digo, y que busca fundamentalmente dos cosas. Lo primero es buscar que el movimiento cooperativo de ahorro y crédito en el Perú, que es un movimiento de larga data, que ha significado beneficios para cientos de miles de familias en el Perú, del Perú más profundo, pueda tener un desenvolvimiento y un crecimiento solvente, sólido, que le permita preservar adecuadamente los ahorros que sus socios han confiado en ellos. Confiable. Que sea confiable, es decir, y además que los socios puedan disponer de sus ahorros, como es un derecho inalienable y constitucional del Perú y de la mayoría de países del mundo, en el momento que ellos quieran, para los fines que ellos quieran. Son los esfuerzos de peruanos que pueden lograr a través de su trabajo, de su emprendimiento, un pequeño ingreso y que lo ahorran por ello. Y tienen derecho a que haya una institución del Estado como la SBS que los preserve, y así como la SBS lo ha venido haciendo en el sistema financiero para bancos, cajas financieras, hoy en día, desde el 1 de enero, lo puede hacer a través de esta ley, también con las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Ahora, esta norma tiene un carácter obligatorio. Así es. Es decir, todas las cooperativas tienen que acogerse a lo que establece la norma. ¿Qué plazo tienen las cooperativas de ahorro y crédito para realizar este proceso de registro ante la superintendencia? Sí, a ver, bueno, el primer paso de la ley es una ley de supervisión y es una ley que lo que busca, como digo, es una transición de mediano plazo para que las cooperativas se adecúen a este nuevo sistema de supervisión obligatoria. Recordemos que antes la supervisión era voluntaria. Las cooperativas que querían someterse a una supervisión ante la institución del gremio, que es la FENACREP, lo podían hacer. Las que no querían no lo hacían. Sabemos que una pequeña parte de ellas lo hacía, 140 más o menos cooperativas, de un universo que además tampoco conocemos. Al día de hoy no se conoce cuántas cooperativas de ahorro y crédito existen realmente en el Perú. Y entonces, para ello, el primer paso que la ley estableció es el registro obligatorio nacional de cooperativas de ahorro y crédito. Un registro que la ley ha establecido debe realizarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019. Por días laborables, comenzó el 2 de enero y terminará el 1 de abril, ¿no? Entonces, estamos ya a puertas del último mes, ya entramos al último mes de periodo de registro. La ley no ha establecido prórrogas para la inscripción, y por ello es que la SBS desarrolló un sistema bastante simple de registro, un sistema virtual, un sistema que no requiere el movimiento físico de los representantes de la cooperativa, por ejemplo, para poderlo realizar. Se puede realizar en una computadora, se puede realizar en una cabina de internet, de manera incluso virtual. en el teléfono mismo del propio representante legal o gerente general. En un mundo virtual esto resulta más que operativo, más que sencillo. Así es, y sobre todo para las zonas más alejadas del país, ¿no? Ahora, tiene un carácter obligatorio, eso hay que remarcar. Así es. ¿Qué pasa o qué puede ocurrir con aquellas cooperativas que no realicen este proceso? Bueno, ¿no pueden operar? La misma ley lo ha establecido, y la ley ha definido que aquella cooperativa de ahorro y crédito que no se registre en este periodo que hemos comentado no va a poder continuar a operar
operando como tal. Va a tener que devolver los ahorros de los socios que ha recibido y va a tener que transformarse en otro tipo de cooperativa, como podría ser una cooperativa de servicios múltiples o una cooperativa cafetalera o una cooperativa agraria, pero ya no va a poder tener ahorros, va a poder tener solo aportes. El ahorro es lo que estamos buscando proteger y por lo tanto, con esta ley, la exclusividad de captar ahorros recae solo en las cooperativas cuyo nombre lo indica así, cooperativas de ahorro y crédito. Captación de fondos. Así es. Ahora, ¿qué ocurre con las cooperativas que recién se han inscrito en el presente año? Probablemente deben haber casos que se pueden presentar en varios puntos del país. ¿Qué dice la norma en ese sentido? No, en realidad el registro ha comenzado recién este año. Ya, Todas pero las que se han inscrito, las existentes- cooperativas que recién se han inscrito, por ejemplo, nuevas. Así es. ¿Qué ocurre? O sea, Bueno, a ver, es que antes nunca se habían inscrito, nunca Nunca hubo un se- registro. ya. Hubieron ciertos intentos que en un momento realizaron Ya. historia de producción, pero en realidad nunca ha habido un registro tal cual y la prueba de ello es, como decía hace un momento, que más o menos se tiene un universo de más de 700 cooperativas a nivel nacional identificadas. Identificadas quiere decir, sabemos que hay un letrero que dice Cooperativa de Ahorro y Crédito en tal dirección, en tal localidad, en tal región del Perú, pero no sabemos nada más de ella. Y de esas solamente información financiera, por ejemplo, se tienen o se tenían hasta el 31 de diciembre de más o menos 140 cooperativas. ¿Qué pasa con las que se están inscribiendo ahora? Bueno, que van a entrar a un proceso de supervisión, que es un proceso gradual, es un proceso que recién se inicia, pero como digo, bajo el objetivo de la ley es un proceso que lo que busca es ordenarlas para que su crecimiento y su desarrollo sea solvente y sano. Y esto sea evidentemente en beneficio de los socios que han confiado sus dineros en esa cooperativa. ¿y qué pasa con aquellas cooperativas que ya dentro de la vigencia de la ley de cooperativas de ahorro y crédito encuentran en un proceso de disolución o tienen algún problema en el Poder Judicial? Bueno, aquí hay un procedimiento especial. A la fecha tenemos 79 cooperativas de ahorro y crédito que fueron en su momento enviadas por el supervisor de ese momento, que era la FENACREP, a la disolución y liquidación a través de un pedido que hacían a la SBS. La SBS actuaba solamente como una especie de tramitador. La FENACREP realizaba el pedido de la SBS como un órgano del Estado y la SBS corría traslado y demandaba al Poder Judicial la disolución y liquidación de esa cooperativa. Como digo, hay 79 casos y para esos 79 casos hemos establecido un procedimiento especial que está contenido en una resolución que es la 034. ¿Qué dice este procedimiento? Dice que la SBS debe oficiarle a los juzgados a nivel nacional en donde estén estas cooperativas en ese proceso, para que los juzgados le devuelvan los expedientes a la SBS. Este primer paso, ya fue ejecutado. La SBS ya ofició 79 cartas a 79 juzgados para que les devuelvan el expediente. Una vez que el expediente sea devuelto a la SBS, ya han habido algunos casos que se han producido, pocos todavía, porque recordemos que febrero es un mes de vacaciones judiciales, ¿no? Pero ya comenzaron a llegar a unos casos, y entonces el procedimiento indica que una vez que la SBS recibe el expediente, le va a oficiar a esa cooperativa de ahorro y crédito, le va a mandar una comunicación en la que le diga y le pregunte lo siguiente: señores cooperativas de ahorro y crédito, ¿usted ha superado la causal por la cual fue sometida a este régimen? Recordemos que las causales están contenidas en la Ley General de Cooperativas, involucran en algún caso, quizás el más elocuente es la pérdida total del patrimonio de la entidad. Entonces le va a oficiar y le va a pedir si es que le responda si es que ha logrado superar la causal. Si la cooperativa, y tiene para eso un plazo de 30 días hábiles, si la cooperativa responde positivamente, es decir, sí, he superado la causal, entonces la SBS va a constatarlo a través de una visita a la propia cooperativa para constatar que realmente eso se ha producido. De ser así, entonces la cooperativa ya tiene expedita la posibilidad de registrarse y para eso se le otorga un plazo de 20 días hábiles. En el caso de que la cooperativa no haya superado la causal, ¿no?,
esta cooperativa va a tener que ser liquidada o terminar de ser liquidada como ya estaba de origen en el Poder Judicial. Lo que se va a nombrar es un liquidador temporal para constatar que tenga activos y liquidar esos activos para beneficio de las deudas que tenga. O sea, cautela. Así O sea, es. permite cautela. Lo que busca, evidentemente también esta ley, es evitar que un proceso de liquidación y disolución pueda durar pues 10 o 15 años como venía haciéndolo en el pasado y en el Poder Judicial, con cooperativas que seguían operando aunque no tuvieran patrimonio y que seguían captando depósitos, por ejemplo, cuando ya no tenían la solvencia para hacerlo, ¿no? Bien, estamos conversando con el señor Oscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, ¿no? Porque, tal como indicamos al inicio de esta conversación, desde el 1 de enero del presente año entró en vigencia la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que establece que todas las cooperativas de ahorro y crédito y las centrales están obligadas a registrarse. ¿Qué permite este registro en esencia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué manera se hace una supervisión directa? Sí, bueno, el registro, como digo, es obligatorio. También he mencionado que las cooperativas que no lo hagan no van a poder seguir operando como tales. Van a, como digo, tener que devolver los depósitos a sus socios y transformarse o dejar de operar simplemente, ¿no? Y entonces las cooperativas registradas que van a, digamos, este proceso termina el 1 de abril, como comentaba, a partir de ese momento, todo este contingente de cooperativas que va a ser un número bastante importante. Al día de hoy tenemos ya 240 a nivel nacional que han solicitado su registro. O sea, tenemos inscritas 240 a la fecha. Tenemos ya 240 solicitudes a nivel nacional. Digamos, hay muchas zonas en las que ya la expectativa que además teníamos identificada está bien encaminada. Hay algunas zonas de mucha proliferación de cooperativas que todavía nos falta. Esperamos que ahora en marzo este proceso se termine y a partir de abril ya iniciar un proceso de supervisión que lo que implica, como digo, son primero recibir información de las cooperativas para ir viendo cómo están desenvolviendo sus cifras financieras y tratar de establecer un proceso de transición para adecuarse a los criterios que la ley establece. Ahora, es interesante conocer lo que usted nos acaba de señalar, señor Basso. 240 cooperativas que han solicitado la inscripción. ¿Más o menos se puede localizar en qué jurisdicciones se encuentran? Bueno, por ejemplo, tenemos ya en Arequipa 30 cooperativas, pero tenemos identificadas, cifras gruesas, no precisas, porque como digo no sabemos, claro, 70. ¿Ya? Es decir, todavía no hemos llegado a la mitad. ¿Ya? Y todavía falta un mes. Una región que a mí me preocupa mucho es Ayacucho. En Ayacucho se tienen identificadas más de 100 cooperativas y solamente hemos recibido 9 solicitudes. ¿Y dónde se focalizan más en Ayacucho estas cooperativas? ¿En qué zonas? ¿En la zona rural? Hay de las dos zona rural y zona urbana, ¿no? Pero las principales o las 9 son más bien urbanas más que rurales, ¿no? Y ahí no se puede determinar la cantidad de dinero que mueven ellas. No se puede determinar porque, como digo, nunca ha habido un registro, no se conoce, y si no se han sometido a la supervisión, menos todavía. Ayacucho es un tema sensible. ¿Qué otro lugar es sensible? Yo diría que también nos preocupa un poco Apurímac. En Apurímac tenemos identificadas, como digo, son cifras gruesas, no exactas, pero alrededor de 40 cooperativas y solo 5 han solicitado el registro, ¿no? Ahora, al culminar este registro, más o menos se puede determinar en cifras gruesas cuánto es el universo de cooperativas de ahorro y crédito. ¿Nos va a permitir tener por lo menos una aproximación? Pues no. Vamos a tener exactitud sobre esto. Porque las que no lo hagan no van a poder continuar operando. Y van a estar fuera del sistema y van a tener que, como digo, devolver los depósitos a sus ahorristas y nosotros vamos a estar para cautelar eso porque estarían cayendo ya en informalidad. La función de captación de ahorros es una función que busca proteger la SBS en todo momento, como decía hace un momento, lo ha hecho con los bancos, cajas financieras, ahora con las cooperativas de ahorro y crédito. Ahorita vamos a hablar un poco del tema de regulación, pero antes me gustaría conocer el monto de colocaciones que más o menos se estiman en este momento de la cooperativa. Bueno, más o menos se estiman, sí. Estamos hablando de 8.000 millones de soles. Pero fíjate, esta información es absolutamente parcial,
¿Por qué lo digo? Porque es información que nos ha enviado el supervisor anterior, FENACREP, ¿no? En base solo a las que le enviaban información. Y esas que le enviaban información eran alrededor de 140. A las aparentemente formales, por llamarlo de alguna manera. Aparentemente. En realidad la ley anterior, al haber dado la posibilidad de que una cooperativa decida o no supervisarse, pues le estaba marcando el tema de que no había informalidad. Así es. Hoy en día sí podemos hablar ya a partir del registro de formalidad o informalidad. Cooperativa que no se registre no es formal, es informal. Ahora, dentro del estudio, dentro de la percepción que se tiene, hay mucha presencia de dinero que es inyectado de acciones ilícitas, ¿no? Son presunciones que también podríamos hacer, no me gustaría adelantarme. Yo sé que el modelo cooperativo, por el principio de libre asociatividad que tiene, puede permitir no solamente temas de lavado, sino también temas de estafas, ¿no? Cooperativas o pseudo cooperativas que aprovechan esta libertad que había de poder formar por la libre voluntad de las personas una cooperativa, en formarla con pocos socios, hacer un registro en una municipalidad, comenzar a operar, alquilar un local, abrir puertas, tratar de poner tasas muy, muy altas o incluso regalos tipo motos o mototaxis, captar fondos y desaparecer 6 meses después. Y al final uno no tiene nada que agarrar porque se desaparecen completamente. Y pueden aparecer 300 kilómetros al sur con otro nombre, siendo los mismos tipos estos, alquilando otro local en otra localidad y haciendo lo mismo y volviendo a desaparecer y llevándose el dinero normalmente de la gente que menos, recursos tiene y aprovechando de sus necesidades. Ahora, esto me da pie para plantear la siguiente pregunta, señor Basso. Una persona en zona rural, en zona alejada o en zona urbana de distintos puntos del país quiere interesarse, quiero saber si la cooperativa a la cual yo estoy confiando mi dinero, depositando mi dinero o teniendo una transacción de carácter financiero está formalmente establecida a la fecha. Así es. ¿Qué hago? Bueno, tengo dos caminos. El primero es pedirle a la propia cooperativa donde yo estoy pensando poner mi dinero, que me enseñe su registro, su comunicación de registro, o en todo caso el envío de la solicitud de registro. Y lo segundo es entrar a la página web de la SBS. Nosotros tenemos toda una sección dedicada ya a cooperativas de ahorro y crédito, en donde aparece el listado con nombre de todas las 240 cooperativas que ya han solicitado su registro y de las 191 que ya han sido aprobadas. Todavía tenemos un pequeño desfase. Yo firmo normalmente los viernes nuevos grupos de cooperativas aprobadas, pero ya hay 191 que tienen incluso su carta que han recibido de manera virtual. De las 240 que han solicitado. De las 240 que han solicitado. Ahora, las probabilidades de rechazo de una solicitud son mínimas. Yo le diría, hemos rechazado 5 hasta ahora, pero ¿por qué? Porque 1 o 2 eran cooperativas de servicios múltiples. No eran cooperativas de ahorro y crédito, por lo tanto no cabe el registro. O en los otros 3 casos son cooperativas que más bien están en proceso de disolución y liquidación. Entonces les hemos respondido, no se preocupe, usted tiene otro procedimiento, que ya lo acabo de explicar ahora. Ciñase a la ley y eso se resuelve. Y ya está, así es. Ahora, estaba revisando documentación que ustedes ponen en su portal web, la supervisión por tamaño de activos. Así es. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí nosotros estamos entrando a todo un sistema distinto, con características distintas a las propias del sistema financiero, con un nexo común, que es la intermediación de fondos, la presencia de ahorros y el otorgamiento de préstamos o créditos, ¿no? Ese es el nexo común que puede existir entre cooperativas de ahorro y crédito y bancos, cajas o financieras, ¿no? Con segmentos distintos, con ubicaciones distintas, pero esa es la esencia. Lo demás es diferente. La cooperativa es un modelo de libre asociatividad, ¿no es cierto?, que tiene fines distintos, no son fines de lucro como pueden tener las empresas del sistema financiero, ¿ok? Pero los riesgos que asumen por recibir ahorros de sus socios y prestarle a sus socios son los mismos en términos de riesgos. Ahora, esta naturaleza distinta requiere de regulaciones especiales dedicadas a este segmento.
bajo la concepción de los riesgos que asumen, pero dedicadas especialmente. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros, reglamentaciones que tienen como principio fundamental respetar la naturaleza distinta que tienen las cooperativas. Y bajo este enfoque hemos utilizado dos mecanismos que son muy importantes. Uno es el que tú has mencionado, que es lo que se llama la proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Significa que yo no puedo medir igual a una gran cooperativa, que puede ser hasta incluso más grande que los bancos pequeños en el Perú, de la misma manera que puedo medir a una pequeña cooperativa que puede estar en una zona rural de nuestro país. Por lo tanto, la ley ha establecido 3 módulos, 3 grupos, si lo queremos llamar así. El grupo de las cooperativas pequeñas, el grupo de las cooperativas medianas y el grupo de las cooperativas grandes. A las cooperativas grandes se les va a exigir mucho más en términos de supervisión, pero también van a poder tener oportunidad de tener más productos, más tipos de productos. A las medianas un poco menos y con un poco menos de productos. Y a las más pequeñas, productos básicos importantes para el desarrollo de su comunidad, pero con una supervisión también mucho más sencilla, mucho más simple, ¿no? ¿Esta supervisión en términos económicos a cuánto alcanza? Estamos hablando de más de, bueno, es que lo que pasa es claro, estamos hablando de lo conocido, más de 11.000 millones de soles que hay en depósito. Y con esta regulación, digamos, ¿qué cooperativas se tienen algunos rangos? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de que las pequeñas, esto se mide en UITs, ¿no? Claro. Pero hablando más o menos en cristiano, estamos hablando de cooperativas que no llegan a los 250.000 o cooperativas que no llegan a los 250 millones. Las que están por encima de 250 millones, más o menos, están que son las pequeñas grandes, de carácter local, así pero son las otras que ya tienen, y las otras son mucho más mediáticos, mucho más grandes, así es, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciarlos, eso se llama proporcionalidad. Y el otro principio que también es importante, se llama gradualidad. ¿Qué significa gradualidad? Que las normas que nosotros vamos estableciendo no son normas que piden el obligado cumplimiento al día 1. Hay toda una serie de cronogramas que se están estableciendo para efectos del cumplimiento de los requisitos. Cronogramas que pueden tener 1, 2, 3, 5 años para que se cumplan. Estos cronogramas también, en general, son más ajustados para las más grandes y más amplios para las más pequeñas, ¿no? Ahora, siempre cuando hemos tocado estos temas, siempre se habla del tema de la informalidad. ¿Cuánto efecto va a tener esto sobre la informalidad? ¿Cómo reduce la informalidad? Bueno, en el caso de las propias cooperativas, la informalidad va a tender a desaparecer. Evidentemente, claro. Cooperativa que sea informal va a ser cerrada inmediatamente por el imperio de que la ley nos ha otorgado y con el apoyo del Poder Judicial y las fuerzas policiales. Entonces, por el lado de las cooperativas, la informalidad se reduce. Pero el tema de la informalidad es un tema grande en el Perú, que no solamente va por parte de las entidades, más bien va por parte de los ciudadanos peruanos. Esas son políticas de Estado, digamos, que son más amplias. Evidentemente esta ley va a colaborar, pero son políticas de Estado que requieren muchas más medidas, ¿no? Señor Mazo, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con nosotros, esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y sería interesante, ¿no?, que a través de esta comunicación usted se dirija, ¿no?, a los ciudadanos que nos están escuchando a esta hora en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas alejadas del país, y sobre todo remarcando la importancia de esta norma y por qué es necesario, ¿no?, adecuarse a ello, ¿no?, sobre todo a quienes están a cargo de las cooperativas y sobre todo también para que el ciudadano de a pie pueda informarse sobre la necesidad de tener una labor de supervisión real, ¿no? Sí, yo diría que hay dos mensajes principales. El primero es coyuntural y tiene que ver con que nosotros estamos en una campaña de difusión amplia, no solamente de la ley y de sus reglamentos, sino también en esta primera etapa de la necesidad de que las cooperativas se registren. El registro es muy sencillo, como digo, son pocos datos los que se requieren. 2 o 3 horas podrían bastar para que el gerente general o representante legal lo haga. Lo que le estamos pidiendo, como digo, lo puede hacer desde su propio teléfono celular, entrando a la página web de la SBS y introduciendo datos básicos como son, por ejemplo, su nombre y su DNI para crear un usuario y se pueda comunicar ahí él con la SBS y llenar los datos que no son más
que los nombres y DNI de los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Consejo de Educación y 3 datos financieros, solo 3. Y agregados y generales, el total de activos que tiene la cooperativa, el total de créditos que ha otorgado y el total de depósitos que ha captado. Y además ni siquiera tienen que estar rubricados con balance, nada, es el dato que el representante legal consigna en su registro. Incluso, la personería, si se quiere. Incluso si algún miembro del Consejo de Administración, Vigilancia o los otros consejos tiene algún impedimento legal, igual no se rechaza el registro, se permite el registro y se les dice, tiene usted 180 días para solucionar este problema. Entonces el registro es muy simple y yo hago un llamado a todos los socios cooperativistas a lo largo y ancho de nuestro querido país para que insten a sus autoridades, a sus gerentes generales, a sus consejos de administración en las cooperativas a que se registren. Como digo, el registro es muy simple. Y el otro tema es ya específicamente en esta labor de difusión que estamos haciendo y por lo cual también les agradezco a ustedes que llegan al Perú Profundo, es que yo voy a estar directamente, estoy viajando yo para un evento en el Cusco este día viernes y yo invito a todos los socios cooperativos y a las cooperativas que quieran asistir. Y ojalá podamos establecer una comunicación telefónica con ustedes del Cusco por supuesto, para poder justamente difundir y sobre todo sensibilizar, que es un tema que creo que debe ser un compromiso de quienes están asumiendo en estos momentos esta cooperativa. Así es. La necesidad de formalizarse. Así es. Nosotros vamos a estar en el Hotel San Agustín de El Dorado, en el Cusco, en la Avenida del Sol 315, el viernes 8 a las 9 de la mañana. Es un evento libre, como digo, en donde todas las cooperativas y los socios cooperativistas que quieran se van a informar un poco de cómo es la ley, cómo se hace el registro y los temas que estamos pensando a futuro como SBS. Lo mismo vamos a hacer también la próxima semana, el jueves 14 a las 6 de la tarde en Ayacucho, en el Hotel DM de la Derrama Magisterial. Y bueno, esperamos a todos. Son 2 zonas muy importantes, con mucho espíritu cooperativo en el Perú, Ayacucho y Cusco. Ya hemos estado anteriormente en Puno, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Chiclayo y ahora queremos ir en estas 2 zonas importantes donde todavía tenemos una brecha importante entre el universo de cooperativas que pensamos existen versus las que ya han solicitado el registro. Entonces, es muy importante. Lo veo optimista, veo que siente que hay voluntad de... Sí, nosotros no podemos pensar que el tema del registro es un tema lineal y que íbamos a recibir la misma cantidad de solicitudes en enero que en febrero y que en marzo. No, marzo es un mes crucial, es un mes importante, es el último mes. Muchas veces nosotros sabemos que como peruanos esperamos un poco al último momento. De idiosincrasia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces nosotros esperamos que durante este mes que resta todo este universo de cooperativas va a solicitar su registro porque son las cooperativas que lo quieren hacer bien, que quieren beneficiar a sus socios y, como digo, lo han venido haciendo durante muchos años, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso con las cooperativas de que esto es un proceso de transición y con los socios cooperativos de que cualquier denuncia que quieran hacer, nosotros vamos a estar ahí para defender sus derechos. Nosotros somos un organismo del Estado que defiende los ahorros en el Perú y, por lo tanto, vamos a tomar con toda la seriedad, y estamos tomando con toda la seriedad el caso, esta nueva misión que nos ha encomendado el Estado. Señor Jabazo, ha sido sumamente grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Espero que en el transcurso, lo que falta, toda esta etapa para que culmine la inscripción, tomar contacto de los diversos puntos que ustedes se encuentren en el país. Estamos seguros de eso. Muchísimas gracias por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.